Sí, vieron que la crónica por lo general la pensamos casi siempre desde el punto de vista periodístico. Sí, tal cual. Nosotras decíamos hoy que lo hemos visto en la carrera. Exacto, crónicas deportivas, crónica negra, crónica de guerra, crónica de viajes, de sociedad, siempre pensando en un desarrollo cronológico de hechos donde se le cuenta a la sociedad qué es lo que está sucediendo con un determinado tema. Claro, sí, tal cual sería un poquito la teoría, y llevándolo a lo literario, ¿cómo conectamos estas dos cuestiones? Desde el nuevo periodismo en Estados Unidos, cuando fue la época de la vanguardia, se intentó darle una vuelta de tuerca y hacer a esa crónica un poquito literaria. Entonces, como conocemos, la pirámide invertida que se suele usar en el periodismo, lo que hicieron fue dar la vuelta y arrancar con una introducción breve y poner lo más importante al final. Claro, totalmente al revés. Rompieron todas las estructuras y usaron un montón de recursos literarios y retóricos. Claro, sí, completamente invertido, y una nueva forma también de escribir periodismo, ¿no? Tal cual. Sin embargo, esa crónica pasó a ser de alguna manera periodístico-literaria. No era literaria del todo. Incluso la misma crónica periodística ya desde el principio se basaba en algún uso de algún artificio para poder comunicar de una forma más entretenida, con cierto valor estético. Claro, sí, se me viene a la cabeza de haber leído muchas notas o muchos diarios que son de este tipo de notas, que arrancan de esta forma o con las primeras frases que te atrapan porque tienen mucha descripción, y así van relatando por ahí con sucesos que tienen mucha información, y te hacen una nota desde cómo fue el principio hasta la información que tenés al día de hoy. Tal cual, con un uso del lenguaje súper cuidadoso, muy profesional, que en un momento se empieza a pensar para enfocarse más a lo literario que a lo periodístico. Ajá. ¿Cómo sería ¿Pero eso? qué pasa? Los escritores en algún punto notaron que esto llamaba mucho la atención y convocaba a muchísima gente. Claro. Se leía mucho y además estaba escrito en un lenguaje tan sencillo, tan claro, porque estaba producido para las grandes masas. Entonces dijeron, ¿por qué no tomarlo para la literatura? Bien, o sea que surgió primero del periodismo y lo agarró la literatura, digamos. Te digo más que del periodismo viene de antes. ¿Se acuerdan la época de la conquista de América? Sí. Todo ese periodo, incluso en la época medieval, necesitaban hacer crónicas sobre lo que hacían para poder informarle a las autoridades. Por ejemplo, se hacían un viaje donde tenían que encontrar un determinado continente o habitar un lugar. Tenían que justificarle a la corona que ellos habían estado en ese lugar y todo lo que habían presenciado. Mira. En el día 1 hice esto, en el 2 esto. Porque a partir de eso, a ellos los remuneraban. Claro, sí. Tenían que hacer todo con lujo de detalles. Claro, esos textos, cuanto más adornados estuvieran y más lindos, más llamaban la atención de las autoridades y más les pagaban por eso. Entonces los empezaron a adornar. Y es el día de hoy que muchas crónicas históricas, crónicas de Indias y todo pasaron a ser literatura. Mira. Por esa misma composición. Claro. Entonces, los escritores tomaron todo eso y lo que hicieron fue hacer textos literarios tomando como base la crónica. O sea que fue desde mucho más atrás, desde que nosotros conocemos, digamos. Sí, de hecho podemos remontarnos más atrás todavía, y en la antigüedad se usaba la oralidad también para cronificar todos esos acontecimientos. Claro, ¿no? También, sí, es verdad. Así eso. que es algo que nació con la humanidad, digamos. Tal cual, claro, se fue dando hasta esto que decimos de utilizarlo quizá en nuestra profesión aquí en el periodismo, y después ya trasladarlo más puramente a la literatura, como decís vos. Claro, época contemporánea, literatura, bien narrativo,
con un predominio de esa función poética, que es lo que nosotros decimos que es lo que hace que un texto sea literario, ese trabajo con el lenguaje, y también ese sentido periodístico que no se pierde, por más que pase a ser una crónica literaria, porque sigue siendo importantísima la verosimilitud, claro, sigue siendo importantísimo contar los hechos, cómo sucedieron, el tiempo, el espacio, se mantiene de ese modo, pero con un uso del lenguaje diferente. Claro, y hay que ver bien también a la hora de escribir, digo, una crónica periodística que te lleve también por el lado de la literatura, qué lenguaje, esto que vos destacás, utilizar, porque suelen ser sobre temas sensibles, casi siempre las crónicas o los reportajes, como digo, que son como mucha información, investigaciones sobre un tema, y a veces se apela a esto de palabras bien literarias, que son sensibles y que vos decís, ¿cómo atrapa esto frente al lector? Sí, y además que le da una importancia enorme a los testimonios de las personas que presenciaron esos acontecimientos, a los reportajes, hay mucho de entrevista, se usan muchos artificios, pero también muchas técnicas periodísticas para este tipo de escritura. Claro, sí, son más que interesantes. Y te quiero preguntar, porque acá donde hay tanto texto o tanta información, ¿cómo hacer para que, por ahí, porque son más largas, ¿no? En esto de que decimos siempre hoy que estamos con tanta sobreinformación o que queremos que todo pase rápido y estamos muy ansiosos más con las pantallas, ¿cómo hacer para tener atrapado al lector frente a lo que estoy contando y cómo jugar también con la literatura? Creo que la clave está en la descripción. Describir bien, de alguna forma, permite que el lector pueda hacerse una imagen más clara de lo que estamos queriendo contar. Entonces, de esa forma, lo hacemos situarse en esa situación y quedan atrapados. Si uno lo hace bien y si lo toma en serio. A veces las descripciones durante mucho tiempo se pensaban que eran relleno, que había que pasarlas de largo rápido porque después venía la historia. Y no, la descripción lo que te permite es eso, estar ahí en ese momento. Y esto de tener lo más importante al final, también que realmente es algo novedoso en este sentido, porque siempre en lo que son las noticias, uno tiene la información en el título ya. Y acá no, te la va dando a medida que vas leyendo. Exactamente, aunque teniendo en cuenta que, como decías antes, una primera oración, un primer párrafo que sea un detonador que atrape. Claro. Para que no se pase todo rápido hacia el final. Y en lo que tiene que ver con la literatura, recordar de que por lo general en las introducciones es donde conocemos a los personajes y a los lugares. Entonces pasa a ser súper importante. Claro. ¿Autores que nos recomiendes, Katy, para crónicas literarias? Y Gabriel García Márquez me parece que es un referente. Sí. Relato de un náufrago tiene mucho de eso. También porque, bueno, él fue periodista, entonces... Claro. Desde ese lugar tiene cierta maestría, ¿no? Claro, sí, tal cual. Está esa... bueno, viste que periodistas y también lo que va en relación a la literatura han sucedido muchos y grandes, ¿no? Con respecto a esto. Sí, tal cual. No sé si te queda algo más, Katy, para contarnos con respecto a este tema. Bueno, tener en cuenta esto, que a veces el hecho de que el título de la obra sea crónicas de algo, no significa que adentro se vayan a encontrar una crónica. Ajá, mira vos. A veces se usa este término porque se pensó la historia desde una crónica. Pero después adentro los artificios lo pueden llevar del género fantástico a la ciencia ficción o un montón de otros espacios. Se me ocurre, vos dijiste título con crónica. Crónica de una muerte anunciada, exacto, sí, se me viene ahí a la mente. Pero es una novela. Tal cual, pero adentro suelen tener ciertos artificios relacionados con la crónica. Crónicas de Narnia, crónicas vampíricas, claro. Hay muchísimo.
Y ese es el gran desafío del escritor, poder manejarse entre el periodismo y la literatura.